Saludo para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes y sobre sus familiares. Esta tarde traigo un conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que ver con la profecía y los eventos finales. Siempre hablo de la profecía porque estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo, según la cronología bíblica y según las palabras del mismo Jesús. Estamos viviendo en los albores del último tiempo, Y se los voy a mostrar por las escrituras para que ustedes vean qué deben hacer y cómo debemos de preparar. En primer lugar, dice la escritura, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 21 del libro de San Lucas, lo siguiente. San Lucas capítulo 21. Escuchen cómo dijo Jesús. Dijo lo siguiente. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y les dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, Muy bien, con estas palabras queremos darle la bienvenida a este programa de profecías bíblicas. Estas fueron palabras de Jesús, y que nos indican que estas cosas están sucediendo en nuestros días. El Señor Jesucristo lo dijo allá hace 2000 años. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, les respondió a los discípulos, cuando ellos le hicieron la pregunta, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida, de la segunda venida de Jesús? ¿Y qué va a suceder? Y el Señor Jesucristo les dijo que iba a haber una serie de señales que están estipuladas en la profecía, como guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, falsos cristos, una serie de señales que iban a acontecer primero en su tiempo y después se iban a extender hasta el fin de la era cristiana. Y hoy estamos viviendo precisamente en esos tiempos. Dice también otra profecía lo siguiente. Escuchen cómo dice. En 1 de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice lo siguiente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, fíjense que el apóstol Pablo vivió también hace 2000 años y él habló y enseñó acerca de los postreros días, después de la partida de Jesús y después de toda la partida de los discípulos y de toda la muerte de los mártires, pasando a través de la historia hasta nuestros días, narró lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y dice otra parte, segunda de Timoteo, lo siguiente. Dice acá también, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Vendrán qué? Tiempos peligrosos. Fíjense que está hablando, el apóstol San Pablo está hablando para los postreros días, 2000 años después de él y después de todos aquellos apóstoles. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjense que no es solamente la historia, no es solamente las palabras de Jesús, sino que la historia que estamos viviendo en estos postreros días nos señalan que todas estas profecías se han venido cumpliendo.
se han venido cumpliendo. Pero el problema no es ese solamente. Hay otro problema que hoy día la humanidad está desconociendo. Está desconociendo, ¿por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios. Y el Señor Jesucristo lo dijo en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, dijo lo siguiente. San Mateo capítulo 24, dijo él lo siguiente. Fíjense cómo dijo. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Así es. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo también dijo lo siguiente. En Mateo capítulo 24 y versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será un poquito antes de que venga el Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo, sobre todo el mundo cristiano, está esperando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Cuando Jesús venga por segunda vez, viene a poner fin al pecado. Y cuando venga a poner fin al pecado y el pecado sea eliminado, también serán eliminados todos aquellos pecadores que de alguna manera no han querido arrepentirse. No han querido arrepentirse. Y cuando hablo de arrepentimiento es que aún hasta el final de la historia de este mundo habrá gente impía, habrá gente dura, habrá gente de corazón duro, habrá gente que aunque le estén cayendo los fuegos del cielo, no podrán arrepentirse. Y fíjense que lo que dice acá también otro versículo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9 dice lo siguiente. Escuchen lo que dice acá. Miren lo que dice acá. Dice, como dice acá, el quinto ángel tocó la trompeta y vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un humo de un gran horno, y el aire se oscureció por el humo. Y del humo salieron langostas sobre el tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, aquí viene hablando acerca de los juicios de Dios. Viene hablando de los juicios de Dios. Pero aquí dice una parte que aún con todos esos juicios que estaban cayendo y que van a caer sobre la tierra, habrá gente que no se querrá arrepentir, que estarán duros hasta el final, perderán la eternidad y caerán los juicios sobre ellos. Ahora, mi querido amigo, te estoy predicando esto, te estoy enseñando esto porque tal vez tú no hayas entendido, tal vez tú no tengas las escrituras, no tengas el oráculo que Dios ha señalado, el mapa que Dios ha señalado, la brújula que Dios ha señalado para entender el rumbo que lleva este mundo y qué hay que hacer para esperar y estar preparado para cuando los juicios de Dios caigan sobre este mundo, nosotros estar sellados. Y cuando hablo de sellado, mira lo que dice acá. Aquí dice una parte de las personas. Mira lo que dice acá. Después del capítulo 7 y versículo 1. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Fíjense, hay 4 ángeles que tienen el encargo de desatar los juicios de Dios sobre este mundo.
ya nosotros podemos ver lo que hacen los juicios de Dios. Ya nosotros podemos ver cómo cuando Dios le permite al diablo ejercer su poder, lo que el diablo es capaz de hacer. Inundaciones, terremotos, derramamiento de sangre por todas partes. Bueno, desastres en la naturaleza y en todo el mundo. Pero ¿sabe por qué? Porque esos son juicios no para destruir solamente, sino para hacer un llamado al arrepentimiento y a la reflexión de que tenemos que volvernos hacia Dios. De que tenemos que volvernos hacia Dios. Hoy el mundo está como en los días de Noé. En los días de Noé la gente vivía únicamente para comer, beber. Incluso en ese tiempo tú ni yo tenemos la idea de lo que sucedió. Solamente las escrituras nos muestran, nos señalan cómo era el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, la gente se había olvidado completamente de Dios. Se había olvidado de mirar para el cielo. Se había olvidado de que existe un cielo, de que existe un gobernante supremo. Ellos se creían los gobernantes del mundo. Se creían los gobernantes del mundo. Ellos vivían únicamente para complacer sus placeres sensuales. Así también llovió fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque eran ciudades impías y habían traspasado los límites de la misericordia de Dios. Hoy, mi querido amigo, el mundo está llegando a esta situación. El Espíritu de Dios, que es el que refrena a Satanás, es el que refrena las potestades de las tinieblas. Porque si no fuera por la intercesión de Dios, este mundo ya hubiera sido aniquilado por completo. Pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y no solamente tiene el control sobre las naciones, también tiene el control sobre los individuos, pero también tiene el control sobre el diablo y sus ángeles. ¿Sabes una cosa? Satanás, el diablo, no puede hacer absolutamente nada, a menos que le pida permiso a Dios, a menos que Dios se lo permita. Y cuando Dios le permite ejercer su juicio a Satanás, es porque esos juicios vienen con justicia, porque a los que le van a caer esos juicios han traspasado los límites de la misericordia de Dios. Bien sea un individuo, un grupo de individuos, bien sea una nación, bien sea un pueblo, bien sea una ciudad, pero han traspasado los límites de la misericordia de Dios. Y cuando Satanás le pide permiso a Dios, Dios, ¿qué tiene que hacer? Bueno, traspasaron la misericordia y yo les di, así como a los antediluvianos, Dios les dijo, mire Noé, predícales y les voy a dar 120 años para que se arrepientan, para que todo ese mundo se arrepienta, porque ese mundo es corrompido, desde el más pequeño hasta el más grande. Cada ser que van haciendo se va corrompiendo. Así que les voy a dar 120 años. Predícales y enséñales que tienen 120 años para arrepentirse. Y de lo contrario, vendrá el diluvio. Y en efecto, dice que el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué hizo Dios? Dios tuvo que barrerlos de la tierra, porque si Dios no los hubiera barrido de la tierra, el mundo se hubiera llenado de iniquidad y toda la descendencia hubiera sido una rebelión contra Dios. Así que Dios entonces envió a Noé, pregonero de justicia, para que les predicara. Pero ellos se burlaban. Ellos se burlaban, como hoy día se burla la gente. Como hoy día la gente rechaza el evangelio. Como hoy día quieren vivir de acuerdo a sus pasiones. La gente, por ejemplo, no quiere casarse. Quieren vivir, hombre y mujer, quieren vivir libres. Quieren estar unidos, pero por ellos mismos. No quieren el matrimonio. Hoy los hombres ya no quieren a las mujeres. Los hombres quieren a otro hombre. Y las mujeres quieren a otra mujer. Y pare de contar. No estamos viviendo nosotros en lo que dijo Jesús en los tiempos de Sodoma y Gomorra, o como en los días de Noé. Por supuesto que sí. Ahora, pero esto va más allá. Esto va más allá. Así que te invito, mi querido amigo, a seguir viendo este video. A seguir viendo este video y compartiendo este video.
Si te gusta el video, compártelo, dale me gusta y suscríbete al canal. Continuamos. Ahora vamos a ir al capítulo de Daniel. Vamos a irnos hacia los profetas. ¿Qué dijeron los profetas? ¿Qué dijo Dios a través de los santos profetas en el pasado, para nuestros tiempos, para nuestros días? En el libro de Daniel, Daniel vivió aproximadamente 600 años antes de Cristo y fue llamado profeta de Dios porque Dios mismo lo escogió como profeta. ¿Para ti qué es un profeta? Bueno, un profeta es una persona que Dios escoge como intermediario para transmitir a través de él sus mensajes al mundo. Eso es un profeta. Y Dios se le revela a ese profeta mediante sueños y visiones. Dios se le revela mediante sueños. En sueños a un profeta, Dios le revela y el profeta sueña, Dios le revela, le traza en sueños todo lo que va a hacer. El profeta se levanta y el profeta escribe lo que realmente Dios le comunicó. Cuando es en sueño. Ahora, cuando es en visión, despierto, Dios también le da visiones, como las visiones del Apocalipsis. Y aquí tenemos una visión del profeta Daniel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Fíjense que Daniel está registrando una visión que Dios le dio y le dice que iban desde que para el futuro, después de él, tal vez 2000, 2300, 2600 años después de él, iban a acontecer estas cosas. Jesús llegó después de 2000 años. Jesús llegó después de 2000 años antes, ¿verdad? Después de Daniel. Y han transcurrido 2000 años. Y hoy estas profecías que te estoy dando a entender se cumplen. En aquel tiempo, hablando de este tiempo, se levantará Miguel. La Biblia dice que Miguel es Cristo Jesús. San Miguel, como normalmente se le conoce por allí, pero es Miguel, el arcángel Miguel. Jesucristo, quien está intercediendo a la diestra del Padre por toda la humanidad. Ahora, cuando Él se levante de allí, recordemos que Jesús vino a este mundo y cuando Él resucitó ascendió al cielo. Y desde que Él ascendió al cielo, Él permanece sentado al lado del Padre, a la diestra del Padre, intercediendo por la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Él ve que Satanás va a hacer algo contra la humanidad, bien sea que Satanás quiera traer una guerra mundial y en cuestiones de minutos, pues, acabar el mundo, o una pandemia que dure muchísimo, una pandemia terrible, que mate a millones de seres humanos. En ese momento interviene Miguel y le dice, Padre, mi sangre, no lo permitas. Y Dios, por amor a su Hijo Jesucristo, que hizo ese inmenso sacrificio, cede. Inmediatamente envía ángeles protectores para que contengan a Satanás y a sus huestes malignas. Eso es intercesión. Cuando tú duermes y cuando yo duermo, cuando nos levantamos, es porque Dios nos concede la vida. Cuando andamos y venimos, cuando comemos y cuando muchas veces nosotros hemos estado en peligro y no sabemos por qué. No sabemos qué nos pudo haber pasado, pero es la protección de Dios. Ahora dice acá, hablando de Miguel, bueno, Miguel en realidad es Cristo, porque si lo comprobamos acá en el libro de Apocalipsis, leemos en el capítulo 12 lo siguiente, 12:7. Fíjate lo que dice acá. Y de aquí se deduce que Miguel es Cristo. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora dice acá el 9. El 9 dice lo siguiente, escucha. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esos son los nombres de Luzbel. Una vez que Luzbel se reveló en el cielo, ya no se llamaba Luzbel, se llamaba dragón y se llamaba serpiente antigua, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra con él.
y fueron lanzados y arrojados con él. Entonces dice acá, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, o sea, contra Satanás, y luchaba Satanás el dragón contra los ángeles de Jesús. Esa fue la guerra que hubo en el cielo. Y por tal razón, pues Satanás fue echado de allá. Entonces deducimos que Miguel es Cristo. Miguel es Cristo. Ahora, continuamos entonces acá y volvemos otra vez acá al libro de Daniel en el mismo capítulo 12 que estamos leyendo, porque es que allí en el capítulo 12 aparecen algunas cosas muy interesantes que son ahora para el futuro y se van a cumplir. Dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál es ese príncipe? Es Jesús, ya lo hemos dicho. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, ¿por qué es importante conocer quién es Miguel? ¿Y por qué es importante conocer cuándo se va a levantar Miguel? ¿Y qué es lo que va? Mire, cuando Jesús se levante de interceder por la humanidad, va a venir un tiempo de angustia sobre este planeta. Sobre este planeta. Bien sea pronto o bien sea después, pero esto se va a cumplir. Bien sea estando nosotros en pie, bien sea estando tú en pie, tal vez tú como joven, o tú como una joven que eres, tal vez tú no lo veas, porque a lo mejor pues tú te desarrollas, tú tienes hijos, tú tienes nietos, los nietos crecen, tienen su familia, y bueno, y así hasta desaparecer. Pero va quedando una generación sucesiva, no solamente la tuya, sino la de todo el mundo que existe. Pero eso no indica que no se va a cumplir. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Así que esto tiene su cumplimiento. Todas las profecías, incluso el nacimiento de Jesús, la venida de Jesús por primera vez a este mundo, tuvo su cumplimiento en todas las profecías que están registradas en el libro de Isaías y de otros profetas. Así que todos los juicios de Dios vienen con profecía, escritos ya de parte de Dios. Así que cuando Jesús se levante de allí, viene una angustia sobre la tierra. Aquí lo dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Fíjate, viene una angustia sobre este planeta, sobre este mundo. Ahora, ¿qué es lo que produce esa angustia? ¿Qué es lo que produce esa angustia? Bueno, hay varias razones, pero las razones más poderosas son aquellas que atentan contra la ley de Dios. ¿Cuál fue la angustia que vino en el tiempo de Noé? Pues el diluvio. El diluvio. Ahora, ¿por qué vino el diluvio? Porque la gente se rebeló contra Dios, porque no querían conocer a Dios, porque se rebelaron contra las leyes de Dios, contra los principios de Dios. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Porque también se rebelaron contra los mandamientos de Dios y ellos querían vivir únicamente para agradar a Dios. Porque en el pasado, mucho tiempo atrás, antes de Jesucristo y de algunos profetas, ¿por qué Dios destruyó a Babel? ¿Por qué Dios destruyó la torre de Babel? Porque eran gente orgullosa. Recordemos que la historia de Babel es otra historia que nos narra de cómo obran los seres humanos cuando se apartan de Dios y cómo obra Dios para vindicar sus preceptos y sus leyes. Dios entonces tuvo que intervenir. Dios dijo, mire, los hombres han empezado a construir y no van a parar. Así que bajemos y descendamos y confundamos su lengua. Y ahí Dios destruyó y hasta ahí llegó la torre, hasta ahí llegó la construcción. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre quiere levantarse por encima de Dios. El ser humano no quiere, desde el punto de vista natural, el ser humano está separado de Dios. En su corazón, en nuestros corazones como seres humanos, Dios no existe. Porque el diablo se encargó de poner una naturaleza que no es la naturaleza de Dios, sino su propia naturaleza. Y el hombre actúa de acuerdo a esa naturaleza. Es como un manantial de mal. Y el Señor Jesucristo lo dijo allá, se lo dijo antes del diluvio, porque el corazón de ellos es de continuo solamente el mal. Así que lo que te estoy hablando
Lo que te estoy hablando es profecía, es parte de la historia profética, es parte de lo que la palabra de Dios dice. Te invito, mi querido amigo, mi querida amiga, si tú no has leído la palabra de Dios, consíguete una Biblia. Consíguete una Biblia. Estúdiala. Empieza a estudiar el Nuevo Testamento, que son 27 libros. Ahí está la historia de Jesús hasta el tiempo del fin. Así que continuemos. Estamos hablando entonces que cuando Daniel se levante y deje de interceder allá con Dios, viene una angustia terrible. Ahora, ¿qué va a producir esa angustia? Bueno, el mismo profeta Isaías lo dice en las Sagradas Escrituras. Como podrás ver, estoy utilizando las Escrituras. No estoy hablando únicamente de mis palabras. No estoy diciendo ni inventando nada por mí mismo. Estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Aquí no se trata de dar una interpretación personal. No, es la interpretación que Dios está dando. Y el libro de Isaías, que también es uno de los profetas mayores, dice en el capítulo 24 lo siguiente. Escucha cómo dice. Isaías capítulo 24 dice, mira, escucha. He aquí, dice 24:1, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y escucha, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, y como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Fíjate que la angustia que viene sobre este mundo no va a afectar únicamente a los pobres, va a afectar a todo el mundo, grande, mediano, pequeño y hasta el más insignificante. Bien sean príncipes, bien sean reyes, bien sean gobernantes, la crisis que viene sobre este planeta va a afectar a todo el mundo, a todo. Todo el mundo tendrá que pasar por la vara de Dios, por los juicios de Dios. Escucha, la tierra será enteramente ¿qué? Vaciada. ¿Qué dice el profeta? Que la tierra va a ser completamente vaciada. Sus habitantes van a desaparecer. Y ya vamos a ver por qué. Y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado estas palabras. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Qué dice acá? Que la tierra se contaminó bajo ¿quién? Bajo sus moradores. Ahora, ¿por qué se contaminó bajo la tierra bajo sus moradores? Escucha lo que dice. Se destruyó, cayó la tierra, enfermaron, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Ahora, ¿por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Por qué razón Dios va a destruir este mundo? Porque el mundo se apartó de Dios. Porque cuando tú te apartas de Dios, cuando yo me aparto de Dios, solamente en este mundo hay dos poderes. Está el poder de Dios que controla al maligno y que controla todas las fuerzas de este mundo para bien, para misericordia, pero está también el otro enemigo de Dios, Satanás. Satanás vive en este planeta y ha vivido en este planeta durante miles de años. Y aquí vino a morar con sus ángeles. ¿Y qué hace Satanás en este planeta? Pues destruir, causar muerte, causar enfermedades, causar epidemias, causar desastres. Satanás quiere destruir. Desde que él vino a este planeta, desde que fue lanzado a este planeta, Satanás ha querido destruir a este mundo. A este pequeño mundo, en comparación con los mundos que hay. Satanás ha querido destruirlo. ¿Pero por qué no lo ha destruido? Porque el Hijo de Dios vino a este mundo para quitarle el poder. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo para destronar a Satanás, para quitarle el poder. Satanás puede ser muy poderoso, pero Satanás no puede hacer absolutamente nada contra el mundo, porque Dios
tiene el control, mi querido amigo y mi querida amiga. El diablo no puede hacer nada contra ti, porque Dios te ama y tiene el control sobre las fuerzas del enemigo que quieren destruirte. Así que, ¿por qué va a ser destruido este mundo? Porque este mundo va a llegar un momento en que se va a apartar por completo. La humanidad completa va a llegar un momento, ahora en el cercano futuro, según la profecía, donde va a decir, no queremos a Dios. Eso es obvio. Estamos viviendo en una generación donde no todo el mundo pues es impío, donde no todo el mundo es malo. En este mundo hay buenos y hay malos. Pero en este mundo no solamente son los justos los que están en una iglesia o los que se dan golpe en una iglesia. No. Fuera de las iglesias, fuera del ámbito cristiano, hay muchísima gente sincera, temerosa de Dios, que busca a Dios. Tú eres una de esas. Tú buscas a Dios. Tú quieres saber más de Dios. Tú quieres saber cómo Dios obra. Y Dios te tiene protegida a ti y te tiene protegido a ti. Mi querido amigo, continuemos lo que dice la profecía. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Ahora dice el por qué. Porque Jehová ha pronunciado estas palabras. Se destruyó, cayó la tierra, enfermaron los altos pueblos del mundo. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Ahora dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyéronse los hombres. Así que, mi querido amigo, esto es palabra de Dios. Esto es profecía. Si no miremos las noticias, cada año los desastres se multiplican por 1000. Cada año hay terremotos. Cada año hay pestilencias. Cada año hay desorden en la naturaleza. Cada año y a cada momento los juicios de Dios están cayendo sobre naciones. Hay naciones que van a desaparecer por completo. Hay gente que está muriendo de pestilencia, de enfermedades, de todo. ¿Por qué? Porque son los juicios de Dios que están cayendo a gota, porque Dios tiene una copa que va a ser vaciada sobre los impenitentes de este mundo. Los impenitentes de este mundo. Pero ahora tú te preguntarás, ¿qué va a pasar? ¿Será que todo el mundo va a ser destruido? No, mi querido amigo, no, mi querida amiga. Dios tiene un pueblo sobre este mundo. Dios tiene una iglesia sobre este mundo. Dios tiene a sus escogidos. Y el hecho de que Dios no haya permitido que Satanás destruya este mundo no es porque no le falte poder, sino porque Él quiere que la gente se arrepiente. Así dice el apóstol San Pedro, y te lo voy a demostrar acá por las Escrituras. Mira lo que dice San Pedro en el capítulo 3 de San Pedro. San Pedro dice lo siguiente, capítulo 3. Escucha cómo dice. Acá nos da pues todo lo relacionado. Fíjate cómo dice acá San Pedro, en el capítulo 3 dice, dice acá, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué dice? Que Dios no está retardando su promesa de destruir este mundo porque no puede. No, Dios puede hacerlo, pero lo va a hacer en el momento preciso. Él no va a destruir a todo el mundo. Él no va a destruir a todos buenos y malos. Él va a destruir al pecado. Él va a destruir al pecado. Y donde el pecado reine también va a ser barrido. Por eso, Dios quiere que nosotros nos apartemos del pecado. Porque Dios no es que aborrece a los seres humanos, porque somos sus criaturas. Dios aborrece lo que hay en el ser humano, el pecado. Dios nos ama, a pesar de que somos pecadores, Dios nos ama a nosotros, pero Él aborrece el pecado.
Él aborrece lo malo que nosotros como seres humanos hacemos. Él aborrece la iniquidad. Él aborrece ¿qué? La rebelión. Pero Él nos ama a nosotros como seres humanos. Y Él quiere que nosotros nos apartemos del pecado. Porque va a llegar un momento en que el pecado va a ser barrido. Y donde el pecado esté también va a ser barrido. Yo te invito, mi querido amigo y mi querida amiga. Despójate del pecado. Despojémonos, como dice el profeta Isaías, despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Eso lo dice el apóstol Pablo. Corramos con paciencia la carrera que nos ha impuesto. Dios quiere que nos separemos del pecado, que nos separemos del mal. Ahora, sigue diciendo, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, escucha bien, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ves? Dios no quiere que el mundo sea consumido. Dios quiere que el mundo se arrepienta. Ahora dice, pues, pero el día del Señor, escucha cómo va a venir ahora la gran tribulación y la angustia sobre este mundo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo el planeta va a ser quemado y con ella va a ser quemado los pecadores. ¿Bien? El pecado va a ser consumido. Ahora dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas porque así lo dice la palabra de Dios y así lo dice la profecía, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Esta es la forma como viene el juicio final sobre este mundo. El juicio final ya no viene como con agua, como en los días de Noé, viene con fuego, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero, aquí hay un pero, y va para los justos, para todos los que se apartan de la iniquidad. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, decía el apóstol, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Dios sin mancha e irreprensibles y en paz. Ahí está la receta. Ahí está la receta. Unos que no quieren arrepentirse y hasta el final de la historia de este mundo habrá corazones duros que no van a querer arrepentirse. Así se le esté cayendo el cielo a pedazos, no van a querer arrepentirse. Pero hay otro grupo que sí va a querer arrepentirse y sí va a querer buscar a Dios. Esos que busquen a Dios serán sellados y los juicios de Dios no lo podrán tocar. Satanás no podrá tocar a los que están sellados. Todo aquel que está sellado por la sangre de Jesucristo, todo aquel que está sellado por el pacto de Jesucristo, Satanás no lo podrá tocar. No habrá fuerza en este mundo que los toque. Te invito, mi querido amigo, porque viene la hora del día del juicio. Y muy bien, volvamos nuevamente entonces al libro de Daniel que estamos leyendo, donde estamos sacando todas estas enseñanzas. Daniel capítulo 12. Volvemos acá y vamos a ver qué más nos dice Daniel. Muy bien, ya hemos dicho que Miguel es Cristo y que Miguel está intercediendo por la humanidad y está sentado a la diestra del Padre. Pero cuando él se levante de ahí, dice la profecía que viene una angustia sobre la tierra. Ahora, esa angustia viene por causa de ¿qué? Por causa de la transgresión y de la rebelión que va a haber en este mundo. Bueno, ya la rebelión contra Dios está. Ya la rebelión contra Dios está. El mundo no quiere buscar a Dios. El mundo quiere vivir de acuerdo a sus placeres y de acuerdo a las iniquidades que llegan a su corazón. Ya la rebelión está, pero va a ir en aumento. Va a ir en aumento. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros nos preguntamos cuando vemos el mal, cuando vemos la iniquidad por todas partes, cuando vemos cómo la gente obra de acuerdo contrario a la voluntad de Dios y nos decimos, pero ¿por qué Dios permite tal cosa? No, mi querido amigo, Dios no es que lo permite.
sino que Dios tiene un tiempo, Dios le ha dado un tiempo a cada ser humano, a cada nación, a cada pueblo, a cada lengua. Dios le tiene estipulado un tiempo, le tiene estipulado una línea. Cuando llegue a esa línea y traspase ese pueblo, esa nación, ese individuo, ese grupo de individuos, esas personas traspasen los límites que Dios les ha establecido, entonces vienen los juicios sobre él. No somos nosotros los que ponemos los juicios. No, es Dios. Dios es el que obra. Tarde o temprano al pecador le va a ir mal. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Nosotros hoy vemos en el mundo que hay naciones impías. Naciones impías. Y cuando hablo de naciones, no solamente me estoy refiriendo a personas. No, porque las personas pues son juguetes. Son juguetes del mal, porque se han separado de Dios. Pero cuando hablamos de naciones, estamos hablando de gobiernos que Dios ha puesto sobre esas naciones para que las dirijan y para que glorifiquen a Dios. Ejemplo lo tenemos. Dios en la antigüedad levantó a 4 naciones, que hasta ahora permanece la última, en un remanente. Dios levantó a Babilonia. La historia lo confirma. Levantó al reino de Babilonia junto con su rey Nabucodonosor. Sabemos perfectamente bien por la historia qué le pasó a Babilonia y qué le pasó a su rey. Después de Babilonia se levantó otra nación, los medos y los persas. Sabemos qué le pasó a los medos y los persas y cómo obraron en contra de Dios. Y vemos después se levantó la tercera nación. Se levantaron los griegos con Alejandro Magno y por último se levantó el reino de Roma. Y el reino de Roma gobernó más de 400 años, gobernó más que aquellas naciones anteriores a ella. Hasta el tiempo de Jesús todavía Roma estaba gobernando. ¿Quién era Pilato? Pilato era un gobernante romano. ¿Quién era Herodes? Herodes era un gobernante romano. Judea, para el tiempo de Jesús, estaba bajo el gobierno romano. Claro, después pasaron los siglos y el gobierno romano cayó. Los romanos de aquella época, que se llama, en la historia se denomina Roma pagana o Roma imperial, Roma pagana y Roma imperial desaparecieron. Pero el residuo de Roma imperial permanece hasta hoy. Permanece hasta hoy. Y este último reino, a través de este último reino, es que Dios va a destruir a este mundo. Va a destruir a este mundo. Bueno, hay muchísimas cosas que podemos seguir hablando de la historia de la humanidad y cómo va esto a terminar. Ahora fíjense, para que ustedes vean cómo estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. En el capítulo de Daniel, capítulo 2, vamos al libro de Daniel nuevamente y vamos a utilizar el capítulo 2. Escuchen lo que dice. Voy a leerles esta historia. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El rey hizo llamar al rey magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen su sueño. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te daremos la interpretación. Respondiendo el rey dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Imagínense ustedes, una persona, tú que tengas un sueño, y un sueño importante, y a ti se te olvida el sueño el día siguiente. Tú necesitas saber el sueño, pero no hay nadie que te lo interprete. Esto le pasó a Nabucodonosor. Pero en el reino de Nabucodonosor no solamente habían ateos, y habían caldeos, y habían brujos, no. En el reino de Nabucodonosor habían 4 muchachos que realmente pues creían en el Dios verdadero. Y entre ellos estaba Daniel. Y Daniel vino y se presentó delante del rey: Rey, para siempre vive,
estos no te van a poder interpretar el sueño, porque el sueño que tú tienes, solamente Dios lo puede revelar. Y entonces Dios en la noche le reveló a Daniel el sueño y le reveló la interpretación. Y Daniel se acerca al rey y le dice, bueno, aquí estamos nuevamente, tú y yo. Ahora le dice, y fíjate, dice, estando él en el rey, Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí el sueño y las visiones que has tenido. ¿Te está interesando el tema? ¿Verdad que sí? Muy interesante. Muy bien. Para el próximo tema te voy a dar la interpretación que Daniel le dio a Nabucodonosor y cómo fue. Pero volvamos, porque estamos narrando lo que va a acontecer en el capítulo 12. En el capítulo 12 de Daniel, que estábamos leyendo. Y mira lo que dice acá, lo que siguió diciendo acá, ¿no? Muy bien. Aquí dice claramente que viene una catástrofe mundial. No va a ser local, no va a ser una nación, sino va a ser todo el mundo que va a ser azotado por una gran calamidad. Pero no solamente eso, mira cómo termina. Aquí viene la esperanza, aquí viene la misericordia de Dios, aquí viene el llamado para aquellos que van a ser salvos. Tú y yo podemos ser salvos y pasar por esas calamidades en tal caso de que venga en nuestros días, pasar ilesos sin que nos toque. Dice, pero en aquel tiempo, hablando Daniel de el tiempo de tribulación que viene, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Escucha bien, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes van a pasar por esa tribulación y no les va a pasar absolutamente nada? Los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir estar inscrito en el libro de la vida? Bueno, la Biblia dice que en el cielo hay varios registros. Está el libro de la vida, está el libro de memoria, está el libro de los pecados, está el libro de las buenas obras. Hay muchos registros donde están registradas tanto las obras buenas y malas que nosotros hacemos. Pero por eso está interviniendo Jesús en el cielo, para quitar las obras malas de nuestros libros y darnos la vida eterna. Cuando por lo menos tú, que no conoces tal vez, o tú que conoces, pero has cometido pecado, te has apartado de Jesús, te has apartado de la santidad, Dios te vuelve a recibir. Si tú estuviste en la verdad y te apartaste, Dios quiere que vuelvas y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Así está escrito en la parábola que dijo Jesús de aquel hombre que pidió la herencia a su padre y se fue. No quiso estar más con su padre, sino que el padre le dijo, no, dame mi herencia y yo me voy. Se trata de la historia del hijo pródigo. Y ahí vemos que en esa historia, cuando el muchacho se había apartado, regresó, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Ese es el amor de Dios. Dios, a pesar de que nosotros nos descarriamos, a pesar de que somos descarriados, Dios nos ama y nos recibe siempre y cuando volvamos arrepentidos. Muy bien, lo cierto es que dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. ¿Te gustaría a ti estar inscrito en el libro de la vida y no tener que pasar por la tribulación? O si pasas por la tribulación, que no te afecte. Por supuesto, obvio que sí. Así que yo te invito, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, cuando tú buscas a Dios, cuando tú permites que tu corazón se deslice hacia Dios, Dios te inscribe en el libro de la vida. Cuando tú permites buscar a Dios, cuando tú te arrepientes de tus pecados y quieres buscar a Dios, cuando tú buscas una iglesia, cuando tú quieres saber de Dios, cuando tú recibes un nuevo bautismo, tanto el bautismo del Espíritu como el bautismo del agua, entonces Dios te inscribe en el libro de la vida y estará sellado para el tiempo del fin. Y no solamente eso, porque la promesa es para ti, no solamente para ti, sino que cuando tú seas inscrito en el libro de la vida, toda tu familia también será inscrito en el libro de la vida. Porque el apóstol Pablo dice, cree tú y toda tu casa será salva. Así que te invito, mi querido amigo o mi querida amiga. Volveremos pronto en el próximo video a estudiar
otra porción más de la palabra de Dios. Espero que te haya gustado. Espero que tú compartas este video con tus amigos, con tus familiares, con tus hermanos. Y que también, pues, para el próximo video te suscribas al canal para que para el próximo video te llegue la notificación de que ya se subió el video. Un abrazo, mi querido amigo, mi querida amiga. Un abrazo para todos. Dios me les bendiga.